Tenemos a nuestro compañero ahora sí, Rafael Aranda, de Diario Córdoba, redactor jefe de Diario Córdoba. Rafa, muy buenos días. Muy buenos días, Mar. Qué alegría verte siempre. Igualmente, Rafa, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Pues bien, llevando la desescalada como buenamente podemos. Todavía, como veis, yo sigo en casa, el equipo sigue dividido. Hay un equipo, un retén de mínimos que está en la sede del periódico, en la Torrecilla. El resto seguimos teletrabajando, más que nada porque la prudencia así lo Claro. indica. Y bueno, y haciendo eso sí, ya mucho más trabajo de calle y sobre todo, ya digo, con mucha prudencia porque hace 2 semanas se celebraban 11 años de la primera cumbre cordobesa en el Everest, en la cima del mundo, la que protagonizaron Ricardo Guerrero y José Baena, y siempre han contado que lo difícil no fue tocar la cumbre, sino el descenso hacia el campamento base, porque pierde un poco ya el sentido común, parece que ha pasado ya lo peor y que tiene ya el objetivo un poco menos que hecho, cuando todavía queda lo más difícil, que es la vuelta a la normalidad, y en ello estamos. Pues sí, en ello estamos. Mira, quiero compartir contigo una reflexión que conforme hacíamos la revista de prensa me ha venido a la cabeza. Hasta ahora vivíamos de lo que los periódicos sacabais del día anterior y fíjate cómo ha ido cambiando la cosa, que esta mañana ya tenemos la presentación de por ejemplo, en la agenda del alcalde, de una exposición en Mincorsa. Tenemos esa presentación de las ciclocalles, 26 kilómetros para que vehículos que van un poquito más lentos pues desatasquen las aceras y permitan el tránsito de personas con naturalidad y normalidad. Y ahora esta rueda de prensa de presentación de programación cultural en el Teatro de la Serquía. Es decir, esto va cambiando y además casi Sí, sin pues darnos cuenta, ¿no? claro, esa es la evolución de la prensa en sí, que algunos, a los que empezamos a trabajar con la máquina de escribir todavía y con la linotipia sonando al lado a la 1 de la mañana, como retumbaba para lanzar el periódico, pues nos cuesta más trabajo todavía digerir, porque hemos sido testigos de ese viaje en el tiempo. Ya no se puede hablar siquiera de periódicos impresos con ediciones digitales, sino al contrario. La mayoría hacemos ya ediciones digitales, son periódicos digitales con ediciones impresas. La exclusividad del directo que teníais antes las televisiones y las emisoras de radio, esa exclusividad ya se ha perdido, ya es una herramienta compartida por todos los medios de comunicación, para los que ya lo que sucedió hace 8 horas se nos queda obsoleto y tenemos que vivir de lo que está ocurriendo en el momento. Bueno, informativamente hablando, se requiere de más personal, de estar más en la calle, de estar más pendiente de la actualidad, ahora que todo va cambiando. Sobre todo, si antes vivías con 2 ojos, ahora tienes que vivir con 4, ¿no? Porque no solamente tienes que estar pendiente o debes estar pendiente de lo que estás viendo para después contarlo, sino también de lo que están contando los demás para no comértela, ¿no? Y como además dispones de esa herramienta, pues tienes que utilizarla, ¿no? También, bueno, el medio digital te facilita saber también qué es lo que a la gente le interesa y qué es lo que no le interesa en este momento. Puede que alguna noticia que estamos descartando, porque fue de ayer, por ejemplo, de lo que estabais hablando antes, del balance de Cáritas, Sí, de ayudas del quiero año hablar contigo pasado, de eso. puede que ya parezca a lo mejor que lo queramos arrinconar porque fue una noticia de hace 24 horas, cuando sigue siendo un problema latente que además puede seguir teniendo muchos perfiles que todavía hay que seguir tocando, y nos estamos centrando en algo que creemos que por ser inmediato puede captar más la atención. Las herramientas de las que dispones en tu medio digital para ver qué es lo que le interesa a la gente y qué es lo que no le interesa a la gente, también te hace un poco marcarte la agenda de cada instante y de cada día, y de tener que ir cambiando de un tema a otro pues, prácticamente sobre la marcha. Pues adentrémonos en la actualidad, Rafa. Cáritas, ayer hubo rueda de prensa, nos presentaron unos datos que nos han llamado mucho la atención, porque un 70% que haya crecido las ayudas y que haya numerosísimas familias que por primera vez hayan tenido que acudir a esta institución a pedir ayuda para comer, es algo que Bueno, nos llama la atención y que tenemos que trabajar y mucho por revertirlo, ¿no? claro, es que tampoco le podemos echar la culpa de todo a la pandemia. La pandemia lo que ha hecho ha sido echarle más gasolina al fuego, ¿no? Ya de por sí había un drama lo suficientemente importante como para encender las señales de alarma y atraer la atención de la sociedad antes de la pandemia, con cifras que daban pánico, ¿no? El año pasado fueron 25.000 las familias que tuvieron que ser asistidas
por Cáritas, porque sus ingresos no le dan para el mínimo de poder ni siquiera realizar una comida a lo largo del día. No solamente, esas son las cifras que se refieren a la labor que está realizando Cáritas, pero no podemos olvidar también otras entidades sociales que están haciendo la misma asistencia, como pueden ser el comedor de Trinitario, la labor que está llevando el padre Bonifacio en San Juan de Dios, y otras ONGs que, bueno, muchas a lo mejor pues se me olvidan ahora mismo nombrarlas, etcétera. Eso ya de por sí era un drama. Bueno, pues la pandemia lo que ha venido a hacer es incrementar aún más ese estado de agonía para muchas más familias cordobesas, hasta el punto de que ayer, según se daba a conocer en la rueda de prensa, a lo largo de estos 3 meses de estado de alarma, de la crisis convocada por el COVID-19, ha subido un 70%, que es una cifra muy importante, un 70% el gasto que ha tenido Casas Cáritas para hacer frente a las llamadas de auxilio, a los SOS que venían recibiendo por parte de la población. Es muy importante, también el obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, subrayó que efectivamente Córdoba es una población solidaria, que también se había incrementado muy mucho la ayuda por parte de particulares, aportando para que a través de Cáritas como intermediario esa beneficencia pueda llegar a las familias que la necesitan, pero aún sigue siendo una ayuda escasa. También es verdad que hoy, prácticamente tú lo has dicho, vivimos del directo, en unos instantes se va a aprobar en el en el Congreso de los Diputados, la renta mínima vital, que también va a servir a muchas familias para poder llegar a final de mes, ¿no? Para no solamente poder pagar las cuotas y las mensualidades de la residencia que habitan, muchos de ellos casi que de prestado, ¿no? Sino también para poder dar de comer a sus propios hijos. Pero no va a ser tampoco suficiente. Así que volver a aplaudir una vez más ese trabajo desinteresado que llevan a cabo esas auténticas legiones de activistas sociales, anónimos la mayoría, para que sus vecinos, sus conciudadanos puedan salir adelante, y desde aquí, por supuesto, darle todo mi aplauso. Bueno, muy rápidamente, que nos quedamos sin tiempo, en un minuto, una valoración de esa vuelta a la cultura. Tenemos el Teatro de la Serquía, que presenta programación para el mes de julio. Los museos de la Junta de Andalucía empiezan a abrir la semana que viene: Sinagoga, Museo Arqueológico, la siguiente Medina Zara. ¿Qué valoración hacemos? Bueno, pues forma parte también un poco de esa vuelta a la normalidad, de esa desescalada. Quizá posiblemente no vaya a coincidir con el mejor momento para que puedan ser más rentables este tipo de salas, porque ya sabemos que Córdoba tiene un turismo muy estacional y que durante el mes de julio y agosto precisamente no es cuando más demanda tienen los espacios culturales ricos que tenemos dentro de la ciudad y de la provincia, pero sí, primero, es una señal de normalidad, y segundo, bueno, la cultura no tiene que ser, la oferta de cultura no tiene que ser rentable, es una obligación y debe de estar ahí, y a partir de ahora pues va a volver a estar al alcance de los ciudadanos. Pues en cualquier caso es una buena noticia. Rafael Aranda, redactor jefe de Diario Córdoba, gracias por habernos atendido, y bueno, pues que cada vez más nos veamos las caras en la calle, aunque sea con mascarilla, pero que nos veamos en la calle trabajando. Y en plató, yo espero que ya dentro de poquito podamos estar ahí contagiándonos, etcétera. Cuando tú quieras, quedas absolutamente invitado. Gracias, Rafa, un abrazo. Bien, un beso muy fuerte, hasta luego.